En el marco de la globalización, las economías subdesarrolladas han tenido que optar por una de dos orientaciones para su política económica. O bien la de la dinámica exportadora, o bien la orientación hacia el crecimiento del mercado interno. Ambas son orientaciones mutuamente excluyentes. La primera, la dinámica exportadora, significa fincar las expectativas de crecimiento en la demanda del resto del mundo sobre los bienes y servicios que produce la economía local. Para que esto se satisfaga, es necesario tener mecanismos de atracción de la inversión extranjera directa, que sea la que convierta dólares, euros, yens u otras divisas en maquinaria y equipo para el aparato productivo de la economía interna, de manera que ésta crezca en su capacidad de producción de bienes y servicios exportables. La manera en que se ha procurado atraer a la inversión extranjera directa ha sido mediante la oferta de tres condiciones. La primera de ellas, mano de obra barata, es decir, salarios bajos a los que habitualmente se conoce como competitivos, en correspondencia con aquellos con los que se remunera el trabajo en las economías asiáticas principalmente. En segundo lugar, servicios eficientes y baratos, que se refiere a la provisión de agua, energía, transporte y cualesquiera otros servicios que fuesen necesarios para la producción, con eficiencia y con los precios más bajos posibles a nivel internacional. Y en tercer lugar, un paraíso fiscal, es decir, impuestos nulos a la producción y a las transacciones comerciales de las empresas orientadas a la exportación. Estos tres conceptos han orientado a las economías que procuraron y que procuran hoy en día la dinámica exportadora, en primer lugar, a fomentar procesos tales como las reformas laborales. La reforma laboral, que se basa en la idea propia de la teoría neoclásica de que el sector laboral es un mercado, el mercado de trabajo, y que la manera de fomentar que los niveles de empleo crezcan es disminuyendo el precio de esa mercancía llamada trabajo, según ese marco analítico. Entonces lo consiguen derogando todas aquellas trabas, obstáculos institucionales o costos asociados a la contratación de mano de obra. Y de esta manera, lo que en última instancia sucede es una disminución de los salarios reales. Al disminuir los salarios, se espera, según este enfoque, que los niveles de empleo crezcan. Y por tanto, que las empresas, sobre todo las empresas que viajan con la inversión extranjera directa hacia el interior de estas economías, se vean satisfactoriamente motivadas a emplear a más mano de obra nacional y a hacerlo con el propósito de exportar los bienes y servicios que produzcan. Las reformas laborales, tales como la que hoy en día se promueve en México, están precisamente orientadas a ese fin: lograr la provisión de mano de obra barata para las empresas que están orientadas a la dinámica exportadora. El resultado de esa orientación es el siguiente: en términos de bienestar, la economía interna no puede progresar, porque la disminución en los salarios reales significa una contracción de la capacidad de los hogares para financiar sus necesidades materiales. Entonces, para estas familias, las familias de los trabajadores que a su vez proveen mano de obra barata a las empresas exportadoras, no pueden comprar no solo el producto nacional, sino tampoco los productos importados, porque la tendencia decreciente de sus salarios reales hace cada vez menos posible que satisfagan sus necesidades materiales con esa demanda de bienes y servicios. Las exportaciones pueden crecer aceleradamente, como de hecho lo han experimentado estas economías. Tasas elevadísimas de crecimiento de las exportaciones con tasas mucho más bajas de crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que a su vez significa
que la capacidad productiva del país se expande a tasas inferiores a las que se expanden sus ventas al exterior. Ello redunda en sacrificio en términos de consumo e inversión al interior de la economía. Por el otro lado están las economías orientadas al mercado interno y que fincan sus expectativas de crecimiento en la expansión de ese mercado. Para ellas, el crecimiento de los salarios reales es fundamental, porque en la medida en que estos se expandan, aumentará la capacidad de los hogares de comprar bienes y servicios, de las empresas que a su vez estarán orientadas a producir los mismos para la satisfacción de las necesidades de la economía local. En tal caso, la exportación podrá realizarse, pero solo de aquellos excedentes que sean liberados por la economía local, pero no será la orientación principal de la actividad económica, como acontece en el caso de las economías orientadas a la dinámica exportadora. La exclusión entre uno y otro enfoques es clara. Para la dinámica exportadora, disminuir los salarios reales, si es que con ello se pretende, en primer lugar, atraer la inversión extranjera directa y, en segundo lugar, elevar los niveles de empleo. Para la orientación de la economía hacia el mercado interno, elevar los salarios reales. Al elevar los salarios reales, hacer crecer las compras de los hogares y, por tanto, los volúmenes de venta de las empresas. Al expandirse los volúmenes de venta de las empresas, elevar los niveles de empleo en las mismas. Entonces, orientar la economía hacia el mercado interno significa fincar el crecimiento del aparato productivo en el crecimiento de los niveles medios de satisfacción de las necesidades materiales de los hogares. Orientar la economía hacia la dinámica exportadora significa fincar el crecimiento del aparato productivo en la disminución paulatina de la capacidad de cobertura de las necesidades materiales de la sociedad interna. La dinámica exportadora es un camino expedito para empobrecer a las sociedades que, no teniendo capacidad tecnológica para abatir costos de producción, encuentran como único mecanismo de ganancias de competitividad a las devaluaciones o bien a la disminución de los salarios reales, en el entendido de que las devaluaciones en última instancia concretan disminuciones en los salarios reales. Esta comparación entre las dos orientaciones es fundamental para comprender las razones por las cuales el razonar al sector laboral como si fuese un mercado está estrechamente vinculado a la dinámica exportadora, mientras que la orientación hacia el mercado interno está más bien apoyada en la idea de que el sector laboral no solo no es un mercado, sino que los salarios tampoco son un precio, el precio de una mercancía, sino la cuota de participación de los trabajadores en el producto social. Esta cápsula y las previas a las que hemos orientado los esfuerzos a través de estos videos caseros tienen el propósito simplemente de definir un marco analítico que es alternativo al dominante en la mayor parte de las economías subdesarrolladas. En ese sentido, esta orientación, que pretende tener elementos de carácter conceptual, pero apoyados todos ellos en demostraciones axiomáticas que están a disposición del público en temas referidos a teoría de la inexistencia del mercado de trabajo, habrán de contribuir en última instancia a fomentar la opinión crítica sobre el modelo de desarrollo vigente en las diferentes economías subdesarrolladas. Muchas gracias.